bienvenidos a todos, siendo las 9:05. Bienvenidos desde DBA a nuestro primer webinar regional, en este caso para Santa Fe y Entre Ríos. Si hay alguien igual conectado de otras zonas, vamos a estar tratando diversos temas sobre la actualización técnica en malezas difíciles. Le damos la bienvenida hoy, en este caso, a nuestro orador invitado, que es Marcelo Messler, quien es investigador y docente universitario, que hoy, bueno, participa de la Organización Agroproductiva de Paraná y Entre Ríos. Así que, bueno, muy bienvenido, Marcelo. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Y gracias por la invitación. No, por favor. También nos acompaña Daniel Maroni, quien es nuestro gerente comercial de DBA Argentina. Y también desde el lado técnico, Rubén Meoni, quien es nuestro representante de desarrollo técnico y de mercado. Así que ya le doy la palabra a Rubén para que comencemos. Bueno, muchas gracias, Coti. Buenos días a todos. Muchas gracias por participar, a los que ingresaron y los que están ingresando. Bueno, la idea es, en primer lugar, contarle brevemente algunos aspectos institucionales de la empresa y rápidamente ir al tema que hoy nos compete, que es el lanzamiento de este herbicida tan novedoso y que creemos que va a ser de suma utilidad en la situación productiva que estamos actualmente en el país. Si me permiten, les voy a compartir la pantalla. Creo que ahí se está viendo correctamente. Sí, correcto. Bueno, muchos de ustedes están tomando contacto recientemente con la compañía. Es una empresa que está aportando fuertemente inversiones en los últimos meses en el país, apuesta fuertemente a la producción argentina, pero no es una empresa que está solamente localizada en nuestro país, sino que es una empresa con presencia global, una multinacional con sede en Alemania, que comercializa productos con más de 60 países en todo el mundo. Localmente, además de contar con una provisión de una paleta importante de fitosanitarios, contamos con una planta formuladora en el Parque Industrial de Pilar, donde permanentemente se realizan ampliaciones y modernizaciones para estar a la altura de las circunstancias y de la demanda de nuestro mercado. Contamos con una paleta de productos muy completa, que atiende las necesidades más importantes del mercado, y seguimos incorporando nuevas moléculas. Brevemente les comento, todo lo que ustedes ven en verde corresponde a la paleta de herbicidas, que es la parte más importante, donde predomina nuestra microemulsión de 2,4-D Weizen, ya muy conocida por muchos de ustedes. Obviamente Predecessor, que es el lanzamiento de este herbicida residual, del cual les voy a hablar brevemente en los siguientes minutos, y una paleta que compone productos muy requeridos como Flumioxacin, Diclosulan, Sulfentrazone, Clethodim, Paraquat, Fomesafen, Metolaclor. Y desde ya que también tenemos moléculas por el lado de los fungicidas y los insecticidas. Bueno, este es solamente una introducción como para mostrarles brevemente todo el espectro que actualmente estamos abarcando, y posteriormente seguramente se irán incorporando nuevos lanzamientos de productos que buscamos diferenciar del resto de los productos del mercado. Bueno, para nosotros es un momento muy importante, ¿no? Porque es un lanzamiento de un herbicida que nos requirió años de desarrollo y puesta a punto, y que vemos que atiende en gran medida muchos de los requerimientos que actualmente estamos viendo a nivel de campo. Como todos ustedes saben, la problemática de malezas resistentes en la Argentina evolucionó
enormemente, sobre todo a partir de 2010, con un crecimiento muy grande de malezas resistentes al glifosato y también a otros modos de acción, como ACACE, ALS, herbicidas hormonales, y no solamente en un solo modo de resistencia por maleza, sino que en algunos casos más de un modo de acción en una misma maleza se generó este tipo de resistencia. Bueno, esto lleva a que tengamos una alta variabilidad, incluso dentro de cada lote de malezas resistentes, y nos lleva a la necesidad de utilizar diferentes productos en cada aplicación. Necesitamos, y de hecho se recomienda aplicar más de un modo de acción, incluso para una misma maleza, para asegurar eficacia, para prevenir la generación de nuevas resistencias. Y esto nos lleva a realizar mezclas de tanque que normalmente componen 3, 4, 5 o hasta más productos en una misma tancada, lo cual tiene dos problemas fundamentales. Uno es que hace muy lenta la carga del tanque, es impráctico, reduce la capacidad operativa, además de que puede ocasionar distintos tipos de errores por manejar distintos tipos de productos, dosis y distintos tipos de formulaciones. Y uno de los problemas más graves que vemos con mucha frecuencia son las incompatibilidades que se dan en la mezcla, que generan separaciones de fases. Precipitados que tapan filtros de línea, filtros de pastilla, que generan en muchos casos problemas graves, que obligan a limpiar la maquinaria y reemplazar los herbicidas, y en otros casos problemas leves que generan desuniformidad en la aplicación por distintos tipos de heterogeneidades que se ven en las mezclas de tanque. Además, todo ese precipitado queda retenido en gran parte en las paredes del tanque y puede ocasionar fitotoxicidad en aplicaciones siguientes. También vemos no solamente que ha crecido el número de malezas resistentes, sino que la dispersión geográfica es muy grande. Acá solamente tomando en cuenta lo que es la resistencia al glifosato, quería mostrarles brevemente cómo es la dispersión de las malezas predominantes en general en todo el país, o en la mayor parte, como por ejemplo por el lado de las gramíneas, Echinocloa, una presencia muy grande, Eleucine, sorgo de Alepo, que fue una de las primeras que empezó con problemas de resistencia, y en el norte Urocloa o antiguamente Brachiaria, digamos, que también tiene una presencia marcada dentro de las gramíneas. Y por el lado de hoja ancha, digamos, las dos malezas predominantes, tomando desde el punto de vista geográfico, la conocida Conyza rama negra y Amaranthus en sus dos versiones, Hybridus y Palmieri, pero digamos lo resumimos como Yuyo colorado, que también tiene una dispersión muy grande, prácticamente abarca actualmente toda el área productiva agrícola de cultivos extensivos. Hoy en día es muy difícil encontrar lotes que no tengan algunas de estas dos malezas, ¿no? Conyza y o Amaranthus. Bueno, todo ello nos lleva a que sea muy útil un producto de estas características que tiene una diversidad y un espectro de acción amplio que abarca la mayoría de las malezas problema que estamos visualizando. Y un poco para hacerlo más gráfico, algunos datos de campo. En este caso, bueno, un ensayo realizado por Organización Agroproductiva, la empresa de desarrollo e investigación que lidera Marcelo, que hoy nos acompaña como orador. Un resumen hecho en el Leucine tristachia. Bueno, aquí resumí los tratamientos más relevantes, porque era un poco más complejo el ensayo, pero para hacerlo más simple y más fluido. Básicamente me interesa mostrarles Predecessor, que es el lanzamiento que estamos realizando,
Como verán, está compuesto por diclosulán, imacetapir y flumioxazim. Nosotros recomendamos la dosis de medio litro por hectárea. En la gran mayoría de los casos, después voy a hacer una aclaración un poco más específica, pero tomemos el medio litro por hectárea como referencia, y vemos que a esa dosis estamos trabajando a dosis completa de los 3 activos, ¿no? Diclosulán, imacetapir y flumioxazim. Por lo tanto, los que conocen esos activos se darán cuenta de la potencia que tiene el herbicida desde el punto de vista residual. Bueno, aquí está comparativamente contra sulfentrazona y diclosulán, también los dos a dosis llena. Esta es una mezcla que estábamos testeando, pero están a dosis llena los dos, tanto sulfentrazona como diclosulán. Comparativamente con piroxasulfón y flumioxazim, es un muy buen producto de alta gama, por decirlo de alguna manera, que está en el mercado, y la mezcla de sulfentrazone, la mezcla lista de sulfentrazona y metolaclor. Bueno, un lote con una presión interesante de esta leucine, fue desecado, se aplicaron todos los residuales. A los 40 días después de aplicado ya se visualizaba, digamos, un nivel de cobertura en el testigo bastante importante versus predecesor con una parcela obviamente muchísimo más limpia. Si vamos ya a los datos un poco más duros, bueno, vemos que hasta los 60 días tenemos niveles de control interesantes, muy superiores a la mezcla de diclosulán y sulfentrazone, muy superiores a la clásica mezcla de metolaclor y sulfentrazone, y el FIRS en esta oportunidad se comportó de manera muy buena también. Siguiendo con el mismo protocolo, en este caso otra de las malezas predominantes que les mencionaba anteriormente, que es Echinocloa, con una dispersión muy grande, una maleza, una gramínea muy agresiva, que coloniza mucho diferentes campos. Aquí vemos en este gráfico cómo se desarrolló la cobertura de Echinocloa a lo largo del tiempo. Un mes después de aplicado estábamos con un nivel de cobertura de Echinocloa superior al 80%, contrarrestando los nacimientos de Amaranthus, que es esta curva inferior, por una cuestión competitiva. Es algo que se está viendo con bastante frecuencia, como las gramíneas muchas veces desplazan por una cuestión competitiva algunas hojas anchas como Amaranthus. Lo interesante de este ensayo precisamente es la alta presión de Echinocloa, y además otro dato interesante que venía de antecesor maíz. Sabemos que el maíz, la cobertura de maíz es un impedimento físico importante para los herbicidas. Necesitamos que el herbicida residual atraviese esa materia seca para que llegue al suelo, se introduzca en el suelo y esa residualidad nos permita evitar los nuevos nacimientos. Bueno, en este caso la cobertura era del 50%, las lluvias fueron adecuadas. Para esta situación es recomendable que lluevan por lo menos 20 milímetros en los primeros 10-12 días después de aplicado. Las lluvias fueron adecuadas y el producto, vamos a ver los resultados, se introdujo a través del rastrojo. El protocolo es el mismo que habíamos visto en el caso anterior, realizado por otra empresa de desarrollo, liderada por Ramiro Oviedo Bustos, en la localidad de Chabás. Bueno, en este caso, la verdad que los resultados son muy, muy interesantes. Vimos un excelente comportamiento de predecesor, altísimos niveles de control, inclusive la evaluación 85 días después de aplicado, con niveles de control interesantes para esa situación, con alta presión, muy por encima del resto de los productos que aquí estamos visualizando, inclusive muy por encima de la mezcla de flumioxazin y piroxasulfone, ¿no? Que es el FIRS, el nombre comercial.
Así se visualizaba el testigo versus el predecesor, 60 días después de aplicado. Bueno, aquí una foto un poquito más cercana. Y, por ejemplo, comparativamente a nuestra derecha, el predecesor, vemos una parcela limpia versus la mezcla de diclofenac y sulfentrazone, 60 días después de aplicado, y se ve claramente cómo, digamos, al tener un alto nivel de quinocloa, es difícil, si uno no tiene un producto muy contundente, contrarrestarla y evitar nacimientos, sobre todo a lo largo del tiempo. Bueno, ya un poco yendo a los últimos trabajos, en este caso realizado por el grupo de Luis Lanfranconi, con Julián Oliva y Lucas Remondino, un lote que tenía una alta infestación de Eurocloa o braquiaria. Aquí pueden ver 40 días después de aplicado cómo el testigo tenía una cobertura muy grande de Eurocloa. Bueno, también había Videns pilosa. El protocolo que realizamos fue el mismo. En este caso le agregué una triple mezcla de tanque donde está sulfentrazone y diclosulan más metolaclor. Y vimos también en esta situación un control extraordinario en esta maleza. Aquí vemos datos de entre 40 y 80 días después de aplicado, controles por encima incluso del 90%, 80 días después de aplicado, superior a la triple mezcla de tanque que era diclosulan, sulfentrazone y metolaclor, bueno, superior a FIR, superior a sulfentrazone y metolaclor, obviamente. Así que vemos una contundencia muy grande en esta maleza, que, como mencionaba anteriormente, tiene mayor relevancia o fundamental relevancia en el norte, ¿no? Pasando un poco a las hojas anchas, el caso de Yuyo Colorado. Bueno, aquí tengo promedio de 2 ensayos, comparado con diferentes productos, digamos, muchos de ellos con buen nivel de control. La mayoría tienen sulfentrazone en su composición, bueno, inclusive el FIR está presente. Bueno, vemos un nivel de control muy interesante, inclusive hasta la evaluación de 60 días, donde vemos un nivel de control por encima del 80%. Y para finalizar, yendo a la otra hoja ancha que tiene una dispersión, podríamos decir, total, que es rama negra, también tenemos niveles de control muy satisfactorios. Bueno, o sea, de esta manera un poco lo que quería mostrar o manifestar es cómo el espectro de acción del herbicida abarca las principales malezas problema. Inclusive le podríamos sumar algunas otras que no mostré, como el caso de Videns pilosa, que también tenemos un ensayo, pero para no hacerlo tan largo desde ese lugar, tenemos excelentes resultados, buenos resultados con trigo guacho, muy buenos resultados con cloris y tricloris, y también una inhibición bastante visible en el caso de maíz guacho y nacimiento de maíz guacho. Bueno, ¿cómo es el posicionamiento? Nosotros, la principal virtud que le vemos desde el punto de vista de posicionamiento es que es un producto muy flexible. Nosotros recomendamos aplicar desde 7 días antes de la siembra hasta la preemergencia del cultivo. Esta amplia ventana de aplicación es posible porque, al ser un producto tan residual, nos permite jugar con el tiempo. No necesitamos retrasar la aplicación porque la residualidad o la persistencia nos va a permitir cerrar el surco. Entonces, desde el punto de vista logístico, vemos que tener esta flexibilidad es una ventaja.
Uno no tiene una ventana de aplicación tan chica en un momento crítico como es la siembra, donde confluyen tantas cosas al mismo tiempo. Lo que sí uno debe tener en cuenta es que al momento de aplicar predecesor no debería tener más de 15% de cobertura de maleza verde. El objetivo de ello es que el producto llegue al suelo y no quede retenido en la biomasa verde de las malezas presentes. Bueno, uno puede llegar a esa situación de muchas maneras. Normalmente, antes de la aplicación de preemergentes o residuales, es muy común, digamos, una aplicación de 2,4-D glifosato. En nuestro caso recomendamos Weizen, que es un producto, el 2,4-D microemulsión nuestro, que anda muy bien en esa situación. Muchos ya lo conocen, pero bueno, cualquier 2,4-D glifosato es posible. Entre 20 y 7 días antes de la siembra, y posteriormente podríamos ir con predecesor, inclusive podríamos mezclar predecesor y paraquat si quisiéramos, para hacer un último quemado, siempre y cuando, digamos, haya menos de 15% de cobertura con malezas vivas. Ese es un poco el criterio. Si el lote fuera muy complicado, obviamente, y hay una gran cantidad de biomasa, sería recomendable hacer, por ejemplo, si tenemos rama negra elongada grande, yuyo colorado grande, hacer previamente un doble golpe, un reseteo, para llegar a la aplicación de predecesor con ese porcentaje de cobertura inferior al 15%. La dosis que recomendamos para la gran mayoría de los casos, como mencioné, es de medio litro. Hay solamente un asterisco, digamos, para situaciones de lotes con más de 65% de arena y menos de 1,5% de materia orgánica, donde en ese caso recomendamos la dosis de 400 centímetros cúbicos. Pero en todo el resto recomendamos las dosis de 500. Inclusive en lotes con alto contenido de arena y bajo porcentaje de materia orgánica, donde recomendamos la dosis de 400, en ese caso sí sería recomendable la aplicación hasta 7 días antes de la siembra. Esa es la situación donde habría algún diferencial en la recomendación. En todo el resto es lo que le mencionaba hasta ahora. Medio litro y una ventana amplia entre 7 días antes de la siembra y preemergencia de cultivo. Bueno, ya para finalizar, un poco lo que veníamos viendo, ahora visto gráficamente en este tipo de gráficos, que se llaman gráfico araña. Aquí brevemente les explico cómo se interpreta. Aquí está comparado predecesor en líneas naranjas contra una mezcla de tanque de flumioxacin y metolaclor, y vamos tomando distintos atributos y le damos diferentes puntajes. Por ejemplo, el costo dosis por hectárea a nivel de productor. Bueno, la mezcla de flumioxacin y metolaclor, desde ese punto de vista, es un punto a favor, es una mezcla económica. Por eso está en el borde del gráfico. Predecesor en ese caso es un poquito más caro. Si vamos al hecho de que predecesor es una mezcla lista, bueno, tiene el puntaje más alto porque ocasiona un montón de cuestiones prácticas que lo favorecen. Y la mezcla de flumioxacin y metolaclor es una mezcla de tanque, por eso le restamos puntaje y queda más hacia el centro del gráfico. Y así yendo por distintos atributos, por ejemplo, prevención en lo que es nacimientos de equinocloa, estamos claramente por encima. En lo que es eleucines estamos al mismo nivel. En lo que es urocloa estamos mejor. En lo que es nacimientos de amaranthus, en prevención de nacimientos de amaranthus al mismo nivel. Prevención de nacimientos de coniza estamos mejor. Y aquí le agregamos atributos que normalmente no son tenidos en cuenta en los preemergentes y no es lo que se busca, pero también es interesante resaltarlo, la posibilidad de tener un control en malezas pequeñas, digamos, de hasta 2 hojitas. Nosotros, esa es nuestra recomendación y nuestra forma de explicarlo.
donde, digamos, Predecessor tiene control de gramíneas, tiene también control de Amaranthus pequeño, que también lo tiene el Flumixacin, por eso la mezcla de Flumixacin y Metolaclor en 2 hojitas nos ayuda. Y lo mismo en el caso de Conisa. Si además vemos el tema de la residualidad, vemos que es una mezcla superior, Predecessor en lo que es residualidad en gramíneas, y está muy bien en lo que es residualidad en Amaranthus, y la banda toxicológica es igual a la gran mayoría de los herbicidas residuales del mercado, que es banda azul, y lo mismo, bueno, la compatibilidad con el cultivo es, digamos, en el mismo nivel que Flumixacin y Metolaclor. Así, de esta manera, podemos visualizar en un solo gráfico, digamos, el costo-beneficio de cada uno de los productos. Lo mismo en la comparación de sulfentrazone con Metolaclor. Bueno, aquí en costo por hectárea estamos prácticamente al mismo nivel. En torno a nivel de productor, más o menos, pero en torno a los $30 a nivel de productor, la dosis por hectárea. Y vemos cómo en el resto de los atributos, claramente tenemos un montón de ventajas a favor, bueno, como el hecho de ser una mezcla lista, lo que es prevención de nacimientos de gramíneas fundamentalmente, y estamos igual en Amaranthus, y así sucesivamente. Si vamos a productos ya más costosos, ¿no? De $40 por hectárea para arriba, como la mezcla de tanque, peroxasulfone y saflufenacil, vemos que, bueno, en este caso obviamente el hecho de ser una mezcla de tanque es un punto a favor, o sea, un punto en contra para la mezcla y un punto a favor para Predecessor. Obviamente a nivel de costo-dosis estamos en un nivel más satisfactorio, menos oneroso, y en general con controles muy similares. En algunos casos hay alguna diferencia a favor de la mezcla de tanque, pero si uno toma todo el espectro, Predecessor tiene un espectro muy interesante. Cuando, por ejemplo, consideramos Urocloa, donde claramente se comporta mejor, Conisa, bueno, el control de gramíneas pequeñas, que ese es un punto, digamos, en realidad es útil cuando uno tiene un lote, por ahí hay pequeñas malezas que a veces ni se ven, y si uno aplica un preemergente que no tiene efecto, después aparecen más adelante en el cultivo, ¿no? Ese es el punto. No se busca controlar malezas de mayor tamaño que esto, pero permite una limpieza final del lote que favorece incluso la residualidad por el hecho de haber eliminado ya los primeros nacimientos. Bueno, residualidad en gramíneas, residualidad en Amaranthus, está muy bien, misma banda toxicológica, y de esta manera también podemos visualizar costo-beneficio frente a esta mezcla que es el Sidopac. Y finalmente, contra Flumixacin y piroxasulfone, bueno, vemos también a grosso modo, digamos, las diferencias a favor y en contra de cada uno de los productos. Bueno, por mi parte, este fue todo el pantallazo que quería mostrarles. Bueno, con respecto a este lanzamiento, esta mezcla que para nosotros es muy prometedora, desde ya que nos emociona poder volcarla al mercado, y estamos convencidos de que va a ser bien recibida por el lado de los usuarios. Por mi parte, muchas gracias, y bueno, a continuación Marcelo va a explicar cuestiones más de manejo con diferentes malezas. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Antes que empiece Marcelo, solo recordarles a todos los asistentes que pueden ir haciendo preguntas en el panel debajo, y al final las vamos a tratar junto a Rubén y a Marcelo.
Bueno, ante todo, buenos días. Quiero agradecer nuevamente a Rubén, a Daniel y a Constanza por la invitación. Es un verdadero gusto estar acá y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es manejo y control de malezas, algunas actualizaciones y bueno, viendo algunos temas, digamos, vinculados al control de las mismas. Básicamente lo reflejó muy bien Rubén, digamos, básicamente a partir del año 2006 y fuertemente, como él marcó, a partir del año 2010 comienzan seriamente los problemas de resistencia a herbicidas en las malezas. Arranca primero con el glifosato y bueno, ya hoy por hoy tenemos una serie de resistencias múltiples, o sea, no solamente a un activo en particular, sino que una misma maleza tolera la aplicación de o pasa de largo a la aplicación de 2 o 3 activos, con lo cual eso es una resistencia múltiple y eso también es una situación en la cual tenemos que tener en cuenta cada vez más y más importante el manejo de malezas, que es fundamental, y no hablar tanto de control. Pasando ya a lo que es el manejo de algunas malezas, bueno, arrancamos básicamente con 3 malezas otoño-invierno primaverales, como pueden ser ryegrass, coniza, rama negra y el complejo de crucíferas que está creciendo mucho en esta campaña, el año anterior también, sobre todo en esta época del año donde comienzan a aparecer también estas crucíferas. En lo que respecta al manejo de crucíferas, como decíamos, básicamente hoy por hoy son uno de los ejemplos que yo citaba anteriormente de lo que es la resistencia múltiple o a múltiples activos. Fíjense que tenemos Brassica rapa, que tiene resistencia a glifosato y ALS, y ya aparece acá la Brassica rapa con resistencia a glifosato, ALS y herbicidas hormonales, mostacilla resistente a ALS. Bueno, esa es la situación que tenemos con esta maleza en particular. En el caso particular de Entre Ríos apareció la resistencia a ALS, se determinó por profesionales de la facultad la resistencia en mostacilla a inhibidores de la ALS, y comienza a cobrar especial relevancia reconocer maleza en este estado, en el estado de plántula. Ya cuando reconocemos las malezas fácilmente por la flor, ya es tarde, ya está en una situación en la cual es muy difícil tener alguna alternativa de manejo o a controlar esa situación. A las malezas, todas las malezas y los herbicidas que ustedes van a tener en el mercado están diseñados para actuar en malezas de estado, o en individuos en estado de plántula, no malezas en estado adulto. Comenzando con lo que es el complejo de crucíferas, tenemos lo que es Hirfeldia o navillo, que básicamente se diferencia del resto porque sus hojas, o sus cotiledones, mejor dicho, son pilosos y de textura blanda. Cuando nos vamos ya a lo que es al nabo propiamente dicho, la Brassica rapa o la vieja Brassica campestri, vemos que esos cotiledones son totalmente glabros, sin pelo. Esa ya tenemos la manera de diferenciar una especie de otra, y la textura es más bien coriácea, más dura. Y después tenemos lo que es el nabón, que básicamente tiene los cotiledones en forma de corazón o cordiformes. Y a su vez, ya en el estado adulto, que reitero ya es bastante tarde, la floración es violeta y no amarilla como es el nabo y el navillo. Esos son básicamente los tips o las maneras de reconocer o diferenciar este complejo de crucífera. Como ven, básicamente la diferenciación se da por lo que es la forma y la pilosidad de los cotiledones en estado de plántula, que es la mejor manera de poder reconocerlos. Y bueno, acá para ver en un slide las diferenciaciones que tenemos. Navillo, digamos, cotiledones pilosos de textura blanda. En el caso de nabo, sin pelo y textura coriácea dura. Y bueno, en el caso de nabón, los cotiledones en forma de corazón. La otra maleza importante que tenemos en esta época es básicamente lo que es ryegrass, tanto anual como perenne, que ya es resistente también, nuevamente, no solamente a glifosato, sino también a graminicidas. Acá donde hay que prestar especial atención, también hay ya reportes de resistencia a FOB y a DIM, y a inhibidores de la ALS, puntualmente sulfonilureas. Entonces también es una situación para tener en cuenta la aparición, digamos, y vemos que empezamos a tener problemas con las herramientas que tenemos disponibles. O sea, estamos hablando de resistencia a glifosato,
graminicidas e inhibidores de la ALS, que son, realmente hay una oferta importante de herbicidas de estas características. También lo que es, hablando ya en lo que es trigo, tenemos varios herbicidas registrados, como ven los herbicidas hormonales, que ustedes ven acá, y también tenemos inhibidores de la ALS, hablando estrictamente de lo que son herbicidas registrados para el uso, su uso en trigo. Vemos que hay algunos herbicidas que le pueden parecer raros en trigo, como puede ser el carfentrazone, que vamos a ver también que empieza a tener un espectro en el manejo de malezas en post-emergencia de trigo, entre otros herbicidas. En lo que respecta al manejo de trigo, básicamente de malezas en trigo, un aspecto importante a tener en cuenta a la hora de usar hormonales es el momento de aplicación de esos hormonales dentro del cultivo. Vemos que lo que es piclorano o dicamba son herbicidas que no tenemos que irnos del periodo de macollaje, porque si nos vamos de ese periodo tenemos aborto de froles, lo que es clorpiralit, aminopiralit o fluroxipir. Vemos que nos podemos ir tranquilamente hasta hoja bandera sin problemas para el cultivo, y 2,4-D inclusive hasta en cañazón. Los dos herbicidas hormonales de los cuales no tenemos que salirnos del periodo de macollaje es tanto dicamba y picloran, que reitero, si nos salimos de ahí tenemos aborto de flores. En cuanto a los herbicidas disponibles para el control de posemergencia de raigras en trigo, básicamente son los que tenemos, como son diclofoc, fenosaprop, y el que está funcionando y todavía está dando buenos resultados es el pinoxadem, pero ya hay en muchos lugares, muchas zonas del país se observa un incremento del uso de herbicidas residuales, y eso viene dado sobre todo por la pérdida de eficacia de los graminicidas de acción postemergencia en trigo, de postemergente en trigo, como puede ser el caso de pinoxadem. Eso hace que en muchas zonas se comience a ver un incremento, como les decía, del uso de herbicidas de acción residual previo a la siembra del trigo. Bueno, acá los herbicidas que teníamos disponibles. Otro aspecto a tener en cuenta cuando manejamos gramíneas en postemergencia de trigo es las combinaciones que hacemos de herbicida. Si tenemos lo que es el uso de graminicidas con inhibidores de la ALS, como pueden ser metsulfuron, sobre todo acompañado de algo que se ha dado mucho en los últimos días, de varios días de sucesivas heladas. Eso hace que haya una pérdida de eficacia en los graminicidas. En algunos casos puede ir hasta el 35% de esa pérdida de eficacia, con lo cual es importante tener en cuenta, porque estamos hablando también de herbicidas que son bastante costosos, en el caso de los graminicidas de acción postemergente en trigo, con lo cual si ya lo estamos mezclando con activos, los cuales antagonizan, es algo importante lo que marcó Rubén al principio. O sea, se empieza a ver a partir del incremento de las mezclas de herbicidas, que cuando nosotros armamos la mezcla para manejar un complejo de malezas en particular, puede haber situaciones de antagonismo, no solamente de tanque, sino también de antagonismo fisiológico. O sea, un herbicida termina inhibiendo la acción de otro herbicida a la hora de querer controlar una maleza, como suele suceder con los hormonales y los graminicidas, y se ve muy marcadamente en el caso particular de trigo a la hora de controlar raigras en postemergencia. Empiezan a incrementarse el uso de herbicidas residuales, como puede ser la mezcla de piroxasulfone con flumoxacino o piroxasulfone solo, que lo decía, sobre todo en las zonas donde empiezan a perder eficacia los graminicidas. Para controlarlo en postemergencia se empieza a incrementar el uso de herbicidas de acción residual, como el caso de los citados. Después empiezan a aparecer un complejo, como yo les decía, de maleza, en los cuales se hace necesario, aparte, por ejemplo, de querer controlar rama negra, raigras, empieza a aparecerlo, como hablábamos recién, las crucíferas o las brasicáceas, como es el caso del complejo de crucíferas, de las cuales de nabo, nabón y navillo, en los cuales empezamos a tener que usar otros herbicidas que no estábamos acostumbrados, como puede ser, por ejemplo, acá el caso del diflufenicano, de metribuzin, que son, en el caso de metribuzin todavía no está registrado para trigo, pero sabemos que ya hay algunas mezclas que se están trabajando, mezclas de herbicidas o mezclas listas también para poder usar en preemergencia de trigo, pero bueno, son los herbicidas a los cuales estamos recurriendo para, en aquellas zonas donde tenés el espectro de coniza, raigras y crucíferas, poder actuar con herbicidas de acción residual previo a la siembra del trigo, y vemos que hay algunas mezclas, como por ejemplo esta de piroxasulfone, metribuzina y diflufenicán, que resulta muy interesante para el manejo de estas tres malezas, o este complejo de tres malezas. En el caso de
ryegrass, hablando ya de lo que es ryegrass, no dentro del cultivo de trigo, sino para lo que es un barbecho largo para cultivos estivales. Ryegrass varía mucho la zona, digamos, en el momento del inicio de la emergencia, pero en general comienza más en el sur, en la segunda quincena de marzo, en la zona de Entre Ríos, norte de Santa Fe, o centro de Santa Fe, mejor dicho, ya lo hace un poco más a la primera quincena de abril, se retrasa un poco más y culmina de emerger allá. Hay un pequeño flujo de emergencia del 5% a fines de septiembre, principios de octubre, que ya es un 5%, que normalmente suele ser donde hay mayor presencia de biotipos de resistencia a herbicidas, inclusive a glifosato, ALS y a imidazolinonas también. Mejor dicho, no a imidazolinonas, sino a inhibidores de la ALS y a los aminicidas también. Ese 5% suele contener mayor cantidad de biotipos de resistencia, con resistencia a herbicidas. Tenemos, bueno, dentro de los que son los inhibidores de la ALS, tenemos varias alternativas, como pueden ser clorimurón con sulfometurón, obviamente para sojas STS, imacetapir, que da un control interesante, que es interesante para mezclarlo con otros herbicidas. Quizás acá también lo que es imazapic y imazapir también, muy buenos controles, y bueno, acá en el caso del clorsulfurón, en mezcla con metsulfurón, en los cuales vemos que si bien no tiene eficacia para lo que es el control de ryegrass, tampoco yo usaría lo que es metsulfurón o clorsulfurón para un barbecho previo a la siembra de un ryegrass para verdeo, por ejemplo, porque me está controlando el 50%. Es interesante esta mezcla de imacetapir, o mejor dicho, el imacetapir, cuando lo vemos, el funcionamiento que tiene, por ejemplo, flumioxazin, sería interesante y quizás también sería un espectro de uso, o para analizar el uso de Predecessor, por el hecho de que tiene básicamente flumioxazin y imacetapir están teniendo control sobre ryegrass, con lo cual sería una mezcla interesante para poder explorarla y analizarla también para el uso o control residual de esta maleza. Obviamente la comparación de piroxasulfone con flumioxazin, también muy buena eficacia, flumioxazin con S-metolacloro. Metolacloro, como ven, también aporta un sinergismo interesante que cuando lo analizamos es parecido a lo que pasa con flumioxazin y imacetapir por separado. Los dos no superan el 75-80%, cuando los juntamos, ese control se sinergiza y llega a un control que está en torno del 90%, con lo cual lo hace muy interesante. Obviamente, en el caso de tener que usar, por ejemplo, aquellos herbicidas que tengan ALS, obviamente ya estamos restringiendo el uso de estos herbicidas para el barbecho corto. Si tenemos presencia de gramíneas en el barbecho corto, o inclusive, sobre todo de gramíneas, estamos inhibiendo el uso de estos herbicidas en el barbecho corto por una cuestión de disminuir la presión de selección sobre las malezas, por supuesto. Digo esto como para que tengan alguna idea de los resultados y a campo que hemos tenido, para una foto, para poder comparar los resultados que hemos tenido con estos herbicidas. Terbutilacina, clomazone, es muy interesante también para el control residual de ryegrass, pensando ya en un barbecho largo. Terbutilacina también es un herbicida inhibidor del fotosistema 2 interesante para el control tanto de coniza como de ryegrass, una mezcla interesante también para tener en cuenta a la hora de querer controlar esta maleza. Compostos emergentes, bueno, no tenemos más novedades que son los que ustedes ya conocen, tanto FOP como DIN. No hay más que aloxifop, cletodin, quizalofop, no hay más que eso, por lo cual es sumamente importante que empecemos, por un lado, a disminuir o a racionalizar lo más que podamos el uso de estos herbicidas, porque, ya reitero, están separados, digamos, hay biotipos en el sudeste, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, ya que es una de las zonas donde yo les comentaba que se incrementó el uso de herbicidas residuales previo a la siembra de trigo. No fue porque se quería hacer un manejo más sustentable, sino porque empiezan a dejar de funcionar alternativas de inhibidores de la CCasa, como pueden ser aloxifop o cletodin, o bueno, los que usamos de los post-emergentes en trigo, como quizalofop o fenoxaprop, diclofop, o el pinoxaden mismo, es porque están dejando de funcionar, están perdiendo eficacia y no queda otra que empezar a descansar el control
hablando estrictamente de herbicidas residuales, digamos, con herbicidas residuales previo a la siembra de trigo, y eso es algo a tener en cuenta. Con lo cual, es un espectro de control, un espectro del manejo de maleza en los cuales tenemos que también incrementar el uso de herbicidas residuales porque estamos perdiendo eficacia en los herbicidas de acción posemergente. Obviamente, cuando tenemos ya, allá por agosto, septiembre, ya tenemos en general, por regla general, porque esto puede variar de acuerdo a las temperaturas del año, sobre todo la temperatura y humedad, pero fundamentalmente temperatura. Si es un invierno cálido, quizás la situación para el uso del doble golpe se anticipe, pero por regla general, y estimo que este año va a estar en segunda quincena de agosto, que es el momento en el cual las matas de ryegrass tienen alrededor de unos 15 macollos en promedio, en los cuales si nosotros aplicamos solamente un graminicida, a los pocos días nos va a rebrotar y por lo tanto tenemos que hacer doble golpe. O sea, la combinación de un graminicida aplicado y 7 días después, una mezcla de, puede ser paraquat solo, paraquat con diurón o glufosinato, en lo que se llama doble golpe para evitar el rebrote de esta maleza. Y acá vemos básicamente la comparación, por ejemplo, de lo que es Kizalofop aplicado solo, Kizalofop con glifosato. Vemos que hay, en este caso, en la mayoría de los casos, cuando mezclamos, en el caso puntual de ryegrass, cuando mezclamos los graminicidas con el glifosato, no vemos disminución de la eficacia, en algunos casos vemos inclusive hasta sinergismo, o sea, un incremento de la eficacia. Y bueno, esto es lo que es Kizalofop aplicado solo, Kizalofop aplicado con glifosato, y esto es el doble golpe, o sea, se aplica el graminicida y 7 días después, en este caso, tenía paraquat. Fíjense que obviamente el doble golpe termina siendo más contundente con el transcurso de los días respecto a la aplicación del graminicida solo o graminicida con glifosato, pero empieza a cobrar especial relevancia el doble golpe cuando, ya reitero, ya contamos varias matas que tienen más de 10, entre promedio 15 macollos, ahí ya donde sí o sí tenemos que ir a doble golpe y no arriesgarnos con una aplicación de un graminicida solo. Lo mismo para lo que es cletodin, que es también muy interesante, y quizás cletodin sería de los graminicidas que usamos en el barbecho largo o corto de los cultivos estivales, el que más se sinergice con glifosato. En esto, en la mayoría de los casos, vemos el cletodin solo versus cletodin con glifosato, vemos un incremento en la eficacia que anda en torno, en promedio de los ensayos, del 5% a favor de la mezcla de cletodin con glifosato. Y bueno, esto también, para Aloxifop en general no vemos un sinergismo, pero tampoco vemos un antagonismo, o sea, no se pierde eficacia cuando se lo mezcla con glifosato, tampoco se gana en eficacia. El que mejor responde a esa mezcla, reitero, es el cletodin, y obviamente cuando hacemos el doble golpe termina siendo muy contundente también, y es una alternativa interesante también el doble golpe, aunque lo usemos con maleza chica como se usó acá en general, también sirve para prevenir o frenar el proceso de resistencia, porque al quemar esas plantas que sobrevivieron o que posiblemente sobrevivían a la aplicación del graminicida, evitamos que prosperen y generen descendencia, con lo cual ahí estaríamos comenzando con el camino de o el inicio de un proceso de resistencia, ¿no? Después es importante tener en cuenta en esta época la mezcla de graminicidas con herbicidas hormonales. Es especial, digamos, básicamente, como les decía, hay una pérdida de eficacia en torno del 35% con estos herbicidas. Y acá tenemos, no es recomendable mezclar 2,4-D, MCPA o dicamba con graminicidas, se pierde mucho más, el antagonismo es mayor, ese antagonismo al 35%, les decía, sobre todo se ve con los FOP, no tanto con los DIM, y sí se puede mezclar tanto con picloram, clorpiralil, fluorocipir o aminopiralil. Eso es lo que es en cuanto a ryegrass. Si nos vamos a lo que es rama negra, o coniza, el complejo de coniza, bueno, tener que ya en cuenta que hay resistencia a ALS en algunas zonas, sobre todo el sur de la provincia de Santa Fe, y algo hay en Entre Ríos también de resistencia a ALS, puntualmente a triazolpirimidinas. Es básicamente la biología de esta maleza se compone en general, si bien hay más de en torno de unas 20-25 especies reportadas en la bibliografía, las más importantes son Coniza bonariensis y Coniza sumatrensis. Son las dos malezas, digamos, que normalmente colonizan los lotes. Coniza bonariensis florece en octubre, sumatrensis lo hace mucho más tardíamente, segunda quincena de enero,
principios de febrero, tiene mayor altura también lo que es Coniza sumatrensis versus bonariensis, también la hoja más ancha, tiene, cuando uno las ve a las dos plantas juntas se diferencia bastante fácil una especie de la otra. Dos flujos de emergencia, uno otoñal, que suele ser el más numeroso, y otro de primavera, que a veces no aparece, y sensiblemente menor en cuanto a su densidad por metros cuadrados. Otra característica que tiene es que cuando la planta no floreció, en el momento de la cosecha, sobre todo de soja o de maíz, o de girasol, pero sobre todo se ve mucho en las cosechas, digamos, en la cosecha de soja, digamos, porque bueno, la plataforma de la cosechadora va bien abajo, entonces muchas veces corta plantas que no están florecidas, si no llegaron a florecer, sobreviven un año más, sobreviven todo el invierno, el otoño y el invierno, rebrotan, y en primavera nuevamente pasan a intentar florecer y dejar descendencia. Esos son los sobrevivientes del año anterior, pasa lo mismo en Amaranthus, cuando no llegaron a florecer pasan de ser una planta anual a comportarse como una planta bianual como mínimo. Intenta sobrevivir una campaña más para dejar esa descendencia cuando no las dejamos florecer, por ejemplo, cuando cosechamos por el corte de la plataforma de la cosechadora. Entonces tenemos situaciones en las cuales, como las que ven acá, usamos glifosato o atracina o glifosato flumioxacin, que son dos herbicidas que funcionan muy bien para el control residual de lo que es rama negra, pero vemos que hay unos puntitos acá verdes importantes, esos son los sobrevivientes del año anterior. Entonces ahí donde tenemos que inexorablemente agregar herbicidas de acción hormonal, como puede ser 2,4-D, para controlar esos sobrevivientes del año anterior, que si lo dejamos sobrevivir van a causar un problema importante en la primavera siguiente. Después, bueno, tenemos, como venimos hablando, es importante la eficacia que tienen los herbicidas hormonales sobre esta maleza, sobre todo 2,4-D. Cuando le agregamos dicamba, como ven acá en la foto, mejora sensiblemente la residualidad, disminuye sensiblemente el número de nacimientos versus 2,4-D solo. Lo preocupante también que nuevamente estamos viendo que uno de los herbicidas hormonales más importantes para el control de postemergencia de esta maleza es en general uno solo, que es el 2,4-D, con lo cual también tenemos que buscar otras alternativas para usar y no aumentar tanto la presión sobre herbicidas hormonales. Hay un trabajo de unos colegas del norte de la provincia de Buenos Aires, en los cuales ven ya una pérdida de eficacia en algunos herbicidas hormonales, como puede ser el caso de dicamba. No obstante ello, dicamba, para igualar el control de postemergencia que tiene 2,4-D, por ejemplo, 1 litro de 2,4-D, tenemos que irnos a 400 centímetros de dicamba. Con 200 centímetros, que es la dosis recomendada de uso, tenemos solamente control residual, que es lo que vemos acá. Esta falta de plantas que hay versus el 2,4-D aplicado solo es por efecto del dicamba. Otro aspecto importante que hay en los últimos años, están apareciendo desarrollos de diferentes formulaciones de 2,4-D. Como comentó recién Rubén, Weizen es uno de los ejemplos, lo que es una microemulsión. Y básicamente hoy se pueden diferenciar tres grandes formulaciones de 2,4-D. Tenemos el 2,4-D éster, que es cuando el ácido reacciona con un alcohol, se forma el éster. En agua, esto es muy importante, en agua no se ionizan ni se disocian, o sea, no se ionizan quiere decir que no se cargan, el ácido se carga negativamente cuando se ioniza, y si no está cargado y no se disocia, quiere decir que no va a interactuar en las aguas duras que tienen altas concentraciones de calcio y magnesio, no va a interactuar con el calcio y el magnesio, no se van a formar sales insolubles, por lo tanto, no van a perder eficacia herbicida. Esa es una de las ventajas que tienen los ésteres, por ejemplo, por eso son muy usados. La gran desventaja es que se dejan de usar ahora porque se está prohibiendo por su gran volatilidad. Pero en aquellas zonas donde hay aguas duras, siempre va cuando uno compara la eficacia de una sal y un éster, siempre la eficacia va a ser mayor hacia los ésteros, digamos, respecto a los ésteres versus las sales. Siempre van a superar los ésteres a las sales en zonas donde hay aguas duras con mucha concentración de carbonato de calcio y magnesio. En el caso de las sales aminas, cuando el ácido reacciona con una amina, se forma la sal amina, que en solución con el agua del tanque de la pulverizadora se forma una solución en la cual el ácido
se separa, se carga negativamente y antagoniza, se une al calcio y al magnesio que tiene el agua, y ahí se forma una solución insoluble que lo que hace es quitar herbicida de la solución de la pulverizadora. Básicamente, esta es la gran desventaja que tienen las sales aminas. Y aparece una alternativa en los últimos años, que son las microemulsiones. Que la característica es que es una emulsión en la cual hay una fase dispersa, que son los glóbulos, en otra dispersante, que es el agua. Es muy parecido, digamos, a la leche. Digamos. La leche es una emulsión. Son ácidos grasos, mejor dicho, dispersos en agua. Bueno, esto es muy parecido, simplemente que esos glóbulos que se forman son sensiblemente o extremadamente mucho más chiquitos, por eso se llaman microemulsiones. Y el ácido está en su forma libre, que se forman los glóbulos extremadamente pequeños, como yo les decía, y de manera similar a lo que pasa con los ésteres, no se ionizan ni se disocian, por lo tanto no interactúan con la dureza del agua, con el carbonato de calcio y el magnesio. Y obviamente tienen muchísima menos volatilidad que los ésteres, o sea, reúnen lo mejor, digamos, de uno y otro. O sea, reúnen la baja volatilidad, pero inclusive menor, lo superan, tienen mucha menor volatilidad que las sales aminas, y a su vez tienen la capacidad de los ésteres de no antagonizar con el calcio y el magnesio que pueden tener las aguas duras. Entonces eso es una ventaja interesante, y a su vez también que te permite bajar la concentración de ácido de 2,4-D, con lo cual también baja el impacto ambiental. Y esta es la comparación. Nosotros en los últimos 2 o 3 años hemos tenido la oportunidad de probar varias formulaciones de estos herbicidas, y realmente cuando nosotros hacemos el promedio de todos esos ensayos vemos que no hay diferencias de eficacia entre uno y otro, por regla general, con lo cual son realmente opciones muy interesantes estas soluciones. En cuanto a lo que son básicamente las microemulsiones, se están tornando una alternativa muy interesante, sobre todo con la cuestión ambiental. Para ir cerrando lo que es control de rama negra, los que tienen control de acción post-emergente que mejor funcionan son 2,4-D, quizás el hormonal que mejor funciona, seguido de dicamba, seguido después por clorpiridaz, picloram, ticlopir, y fluoroxipir y aminopiralid son los que menor eficacia tienen sobre esta maleza. Picloram lo que tiene interesante es que, si bien no tiene buen control de post-emergencia, es muy interesante la residualidad que me ofrece con esta maleza. Después tenemos acá las opciones de saflufenacil a altas dosis, que son interesantes como opciones de residuales, y aparece también lo que es acá nuevamente, lo que es el flumioxacin, y es interesante la comparación con saflufenacil, porque vemos que cuando hacemos la comparación vemos que está menos verde la que tiene la mezcla de saflufenacil con flumioxacin. Es el control o la supresión de gramíneas que tiene flumioxacin. Flumioxacin es un herbicida que, si bien está básicamente posicionado para el control de Amaranthus, tiene supresión sobre gramíneas. Supresión significa que no supera el control del 80%, pero sí da una mano si lo acompañamos con un herbicida que tiene un alto control de gramíneas, como puede ser en el caso de predecesor de diclosulan e imacetapib. Con lo cual también es una maleza que me está dando una mano o una ayuda para lo que es el control de gramíneas. En el caso de las herbicidas residuales, tenemos saflufenacil a partir de dosis de no menores de 50 gramos. Ya la de 35 gramos tiene solamente efecto quemante. Flumioxacin, dicamba, tracina, terbutilacina, picloram, amicarbazonio son básicamente las alternativas que tenemos como herbicidas residuales. Y cuando tenemos malezas muy pasadas de tamaño, aparte del doble golpe, que es la aplicación de un hormonal seguida de un desecante, tenemos lo que es diclosulam con Arilex, que es una alternativa interesante para controlar sobre todo malezas que están por encima de los 15 centímetros de altura, o la otra opción que tenemos es el doble golpe. Algo parecido también pasa con altas dosis de saflufenacil. Cuando ya nos vamos a dosis de 70 gramos o inclusive de 100 gramos, tiene también muy buen control de post-emergencia y quemado, inclusive con plantas que están muy por encima de los 15 centímetros de altura, en el caso de lo que es coniza. Lo que sí es una alternativa restringida para maíz y no para soja. Y bueno, estos son algunos ensayos que hicimos el año pasado. Fíjense que en el caso hicimos mezclas de flumioxacin con piroxasulfone más saflufenacil,
y de lo que es diclosulam con Arilex más saflufenacil. Y lo que uno podía pensar era que esta mezcla iba a andar mucho mejor que esta, pero lo que vimos fue que realmente nos sorprendió que esta combinación fue mucho más contundente que esta mezcla que está pensada para lo que es el diclosulam con Arilex, para lo que es control de malezas grandes de rama negra o individuos grandes de rama negra. Vimos que la mezcla con saflufenacil fue superior a lo que fue esta mezcla, y lo vimos a lo largo de varios ensayos. Y también vimos esto, que también es para tener atención, para poner la atención. Fíjense que acá hicimos diclosulam con Arilex, y a los 7-10 días hicimos saflufenacil. Y el control fue mucho más contundente que la aplicación de diclosulam con Arilex solo. Con lo cual que esta es una mezcla de herbicida que está pensada para controlar ramas negras grandes. Con lo cual me está indicando, y hay respuesta al doble golpe, con lo cual me está diciendo que ya hay que prestar atención, porque inclusive está habiendo algunos individuos que pueden, grandes de rama negra, que pueden escapar a esta mezcla, con lo cual es también un llamado de atención respecto a lo que está pasando en la pérdida de eficacia de este herbicida. Para ir cerrando esta parte de lo que son malezas otoño-invierno primaverales, tenemos lo que es, dentro de lo que es control de raigras, nabo y rama negra en trigo. En lo que es raigras tenemos la mezcla de piroxasulfone con flumioxacin. Si se nos escapa o hay algún escape en posemergencia o no usamos la aplicación residual, tenemos la alternativa de los graminicidas posemergentes, en los cuales están puestos en orden de eficacia pinoxadem hasta 6 macollos, iodo sulfurón hasta 4, y piroxulan hasta 2 macollos de plantas de raigras. Ese es en ese orden de tamaño o de eficacia. Si ya tenemos problemas de crucíferas, flumioxacin es importante que esté, porque da un buen control residual, acompañado de metribuzin o de diflufenican o de fluorocridona. Esas son básicamente las alternativas que tenemos para el control de nabos previo a la siembra de trigo. Y si nos tenemos escapes en posemergencia, tenemos el carfentrazone, fluorocridona también, metribuzin o inclusive el Vasagran, que es el viejo Ventazón. Todos en mezcla con 2,4-D. En el caso de rama negra tenemos lo que es terbutilacina más 2,4-D, flumioxacin más 2,4-D, saflufenacil más 2,4-D, 2,4-D con dicamba, o las viejas alternativas de metsulfurón con dicamba o metsulfurón con 2,4-D. Esas básicamente son las opciones que tenemos previo a la siembra de trigo, y en post-emergencia, saflufenacil hasta 25 gramos, no hasta 35, sin aceite y obviamente sin glifosato. Por lo tanto, ya el tamaño de plantas ramanera tiene que ser muy chiquito, 2,4-D con dicamba, 2,4-D con picloram, o bueno, ya las otras mezclas que son muy consabidas, que sabemos que funcionan muy bien, pero si ya tenemos algunos problemas de pérdida de eficacia en las ALS, acá estamos usando dos que en algún momento puede incrementarse la presión de selección sobre estos biotipos resistentes. Y en el caso de carfentrazone, este es la fito que va a generar sobre el cultivo. Una fito que está, digamos, en el registro, se la aclara, después de 15 o 20 días se van y deja de ser un problema. Pero bueno, se pasa a usar lo que es carfentrazone, sobre todo para controlar aquellos biotipos de nabo que son resistentes a glifosato y a herbicidas hormonales. Ahí donde entran estos herbicidas para el control de estos biotipos resistentes de crucíferas. En lo que es, si nos vamos a lo que es soja, barbecho largo para soja tenemos, en el caso de raigras, tenemos piroxulfone con flumioxacin, clorimurón con sulfometurón, iodo sulfurón con tincarbazone. Si nos vamos lo que es en el barbecho intermedio, si no usamos residuales y queremos usarlo, controlar plantas de raigras ya nacidas, tenemos lo que es cletodin, aloxifop y quizalofop, en ese orden de eficacia. Si ya entramos más tarde, tenemos que agregar el doble golpe, o sea, esos herbicidas, 7 días después le agregamos herbicida de acción desecante. Y en lo que es control de rama negra, tenemos lo que ya las opciones ya habíamos hablado en el barbecho largo para trigo, a las cuales les agregamos clorimurón con sulfometurón para sojas STS, tincarbazone con iodo sulfurón. Y en el barbecho corto tenemos lo que es la opción de diclosulam con 2,4-D, diclosulam con Arilex, saflufenacil más 2,4-D, tincarbazone con iodo sulfurón, y el predecesor también es una mezcla muy interesante y que es una de las malezas sobre la cual tiene espectro de control, es
Rama negra, acá estaría faltando lo que sería saflufenacil con piroxasulfone, otra mezcla también para el barbecho corto de soja, donde estaría también teniendo eficacia sobre lo que es coniza o rama negra, ¿no? Y en lo que respecta a crucíferas, bueno, las mezclas que ya también hablamos en trigo, que son sobre todo para usar en el barbecho largo y evitar nacimientos. Y para maíz, también son las alternativas que tenemos para lo que es ryegrass y para rama negra, y también para lo que es el control de crucíferas. Es un barbecho largo de maíz. Para ya ir cerrando con la presentación, vamos ahora a hablar de lo que son malezas primavera-estivo-otoñales. Vamos a descansar básicamente sobre tres malezas, que son Amaranthus, Echinocloa y Eleucine. Básicamente estos son los flujos de emergencia de las tres malezas de las cuales vamos a hablar. Básicamente en la mayoría de los casos arrancan en el mes de octubre a emerger. Eleucine aparece un poquito más tarde, siempre de las gramíneas, el complejo de gramíneas estivales es la que aparece un poquito más tarde, y hay que irse a fines de octubre, principio de noviembre, inclusive ya mediados de noviembre, para ver los primeros nacimientos de la maleza, digamos, de individuos de esta maleza, digamos, del complejo de gramíneas estivales es la que más tarde aparece. El resto ya todos te aparecen fines de septiembre, principio de octubre, y lo hacen en la mayoría de los casos casi hasta enero. Y todo lo hacen básicamente, vemos que las gramíneas, sobre todo, y también amaranto, empiezan a nacer unos 60, 90 días antes de la siembra de soja y unos 110 días antes la siembra, por ejemplo, de un maíz tardío. Con lo cual, tenemos que buscar alternativas para empezar a controlarla al momento en que nacen y no sean un problema previo a la siembra. En lo que es a Amaranthus, sin manejo, ponemos un ejemplo. Tenemos en el primer año, si no manejamos Amaranthus en el primer año, podemos tener 37.000 plantas. El segundo año, esas 37.000 plantas derivaron en 2,5 millones de plantas por hectárea, y en el tercer año llegamos a los 3,5 millones de plantas. O sea, sin manejo, en 3 años se incrementa la población 94 veces respecto a la encontrada en el primer año. Con manejo, que eso implica uso de cultivos de cobertura, uso de herbicidas de acción residual, y también, de ser necesario, herbicidas de acción posemergente, por ejemplo, en el cultivo de trigo, de soja o de maíz. Arrancamos con 37.000 plantas, pero el segundo año ya bajamos a 1.700 plantas, y en el tercer año bajamos a 1.000 plantas. Disminuye la población en el lote 37 veces. Esa es la importancia del manejo de Amaranthus en los diferentes cultivos, ya sea de soja o maíz. Este es, digamos, lo que es básicamente en promedio para la zona de Santa Fe y Entre Ríos, donde se da la emergencia de lo que es Amaranthus. Al primer y segundo flujo puede llegar a tener hasta 6 flujos de emergencia, y aparece tan tarde como febrero y marzo sus últimos flujos de emergencia. Fíjense cómo baja cuando ya con un barbecho químico, y cómo baja cuando tenemos un cultivo de cobertura, y cuando a ese cultivo de cobertura usamos los residuales adecuados, aún baja más todavía. O sea, la combinación que mejor funciona es, para el manejo de esta maleza, combinación de cultivo de cobertura con herbicidas de acción residual. Básicamente es resistente primero a inhibidores de la ALS, fin de la década del 90, clorimurón y macetapir. Después se nos complicó la cosa cuando apareció la resistencia al glifosato en el 2012, y ahí empezó a ser un problema. Y hace un par de años apareció la resistencia también a herbicidas de acción hormonal, puntualmente 2,4-D. Otro llamado de atención. O sea, tenemos hoy por hoy algunos biotipos que tienen la resistencia múltiple a 3 mecanismos de acción diferentes. Produce en soja una pérdida en torno del 91%, 10,5 plantas por metro lineal de surco pueden llegar a disminuir el rendimiento del cultivo de soja en un 90%, en el maíz también en torno de un 90%, en soja, perdón, un 79% en soja y un 91% en maíz. Esa es la disminución de eficacia, de rendimiento del cultivo por la competencia de Amaranthus. Después en el mercado hay una serie importante de lo que son un número importante de herbicidas de acción residual. Tenemos flumioxacin, sulfentrazone y piroxasulfone, que son los 3 quizás más destacados para el control de esta maleza. En un escaloncito por debajo están lo que es metribuzin, diflofenican, S-metolacloro, pendimentalin,
son las otras alternativas que tenemos, y en el mercado van a aparecer y están apareciendo un montón de mezclas de estos herbicidas, de estas alternativas, que son realmente interesantes. Acá vemos el control, por ejemplo, interesante que tiene diflofenicam, es muy bueno, y es interesante a la hora de controlar Amaranthus, pero es un aspecto a tener en cuenta el que vamos a hablar ahora, importante no solamente para esta maleza, sino para otras malezas. Cuando uno va, y me pareció muy bueno el ejemplo y la aclaración que hizo Rubén al principio, cuando nosotros tenemos esta situación, como la que vemos acá, ahí sí se puede hacer una mezcla de residual con un desecante. ¿Por qué? Porque vemos que el suelo está descubierto, con lo tanto el herbicida residual va a llegar a la superficie del suelo y no va a tener cobertura verde que le interfiera, y a su vez el herbicida de acción desecante va a poder quemar estos individuos que están acá. Lo mismo para esta situación. Yo por ahí, digamos, en los trabajos nuestros, me arriesgo a ir un poquito más de cobertura, hasta el 30%, a diferencia de lo que marcaba Rubén, pero lo importante es tener en cuenta este concepto. Cuando tenemos esta cobertura verde, esta cobertura o esta cobertura, sí o sí tenemos que primero quemar esa cobertura y después, una vez que está seca esa cobertura, aplicar el herbicida residual. Eso es importantísimo, porque si no lo hacen, todo el herbicida residual va a quedar interceptado por esta cobertura verde, que no solamente lo va a interceptar, sino lo va a degradar. Por lo tanto, estoy desperdiciando una aplicación con la cual, cuando uno usa herbicidas residuales, normalmente son costosos, y va a ser interceptado por esta cobertura verde y no va a llegar a la superficie del suelo para que actúe. Por lo tanto, una vez que se secaron estas plantas, no voy a tener nada que me frene los nuevos nacimientos que se puedan producir. Entonces eso es muy importante, jugar con las coberturas a la hora de aplicar un herbicida residual. Eso es un aspecto que muchas veces no se tiene en cuenta y es muy importante. No es lo mismo cobertura verde y cobertura seca. La cobertura seca va a depender de la característica del herbicida, pero digamos, en cuanto a la solubilidad de ese herbicida y la capacidad de quedar adherido a la cobertura. Pero una vez aplicado el herbicida residual, cuando se producen lluvias que pueden estar en torno a los 20-40 milímetros, ese herbicida llega a la superficie del suelo. No importa la cobertura seca, lo que sí importa es que esa cobertura sea verde. Ahí no tengo que aplicar herbicidas residuales porque esa cobertura verde me lo intercepta y me lo degrada. Piroxasulfone. En posemergencia, las alternativas que tenemos en soja son Fomesafen o Lactofen. Tenemos que tener acá tener mucho cuidado con los herbicidas, con los coadyuvantes que usamos. Usamos aceites metilados o mezcla de organosiliconas con aceites metilados, vamos a tener muchos problemas de fitotoxicidad. Que si aplicamos estos herbicidas con muy baja humedad y con alta radiación, la fito puede llegar a ser tan importante como esto. Aparecen en el mercado reversores de fitotoxicidad que vos lo aplicás con el herbicida y disminuyen el efecto fitotóxico de los herbicidas en el cultivo, con lo cual es una alternativa interesante. Hay 2 o 3 compañías que están trabajando en esto y realmente los activos funcionan. Vemos respuesta. Acá lo vemos con Lactofen. Y bueno, estos son algunos de los activos que hay con esta característica de revertir la fitotoxicidad. Y después vemos, en cuanto a lo que es Amaranthus, diferencias de manejo. Lote de por medio, alambrado de por medio. Fíjense, esto es una ruta acá de Entre Ríos, en las cuales, con alambrado de por medio, vemos un productor que lo venía manejando bien, muy mal, versus al lado de otro que lo viene haciendo bien. El problema es cuando pasa la cosechadora de este lugar a este lugar. Si yo puedo hacer las cosas muy bien, pero si dejo que me siga entrando la cosechadora sucia con semillas, todos los años voy a estar en la misma situación. Equinocloa. Equinocloa colona, Cruz Gali, Cruz Pavoni, la más importante es la colona, en la mayoría de la zona de Santa Fe y Entre Ríos. Viene creciendo mucho lo que es Cruz Gali, ya inclusive que es clásica de la zona, sobre todo arrocera de Entre Ríos o norte de Santa Fe, pero empieza ya a verse en norte de Buenos Aires, por ejemplo, y eso es inexorablemente alguna actividad del hombre que la está llevando, ¿no? Básicamente puede llegar a tener flujos de emergencia muy importantes. En algunos casos llegamos a evaluar, en el caso de Cruz Gali, un flujo de emergencia que generó 622 plántulas por metro cuadrado.
Básicamente la emergencia, como les decía, va a estar concentrada entre noviembre y enero. Básicamente de las dos especies en general se va a concentrar ahí, varía mucho de acuerdo a las condiciones. Si viene un invierno cálido y lluvioso, va a aparecer antes, pero por regla general aparece en esta época. Ahí son varias las alternativas que tenemos para controlar de herbicidas residuales. Tenemos como que es el clomazone, las mezclas, por ejemplo, una mezcla de flumioxazid, metolacloro con imazapir, piroxosulfone con flumioxazid, imazapic, imazapir. Acá lo tenemos al predecesor, también una alternativa muy interesante para lo que es el control de esta maleza. Básicamente el control está, en este caso particular, está descansando sobre los tres activos. Flumioxazid dijimos que tiene supresión, no controla no más del 80%, pero diclosulam ya controla, y es una alternativa. Diclosulam solo es muy interesante para el control de gramíneas, y sobre todo para presiones relativas medias a bajas de quinocloa, lo controla muy bien, y el imacetapir sí, el imacetapir es, digamos, de los tres el que más controla, o el que mayor control residual tiene de quinocloa, por lo tanto es una mezcla interesante en ese sentido, por el hecho de que los tres están controlando, están ejerciendo su control sobre la maleza. Para controles de acción posemergente tenemos ya lo que es aloxifop, fluoxifop o cletodin. Siempre en quinocloa se va a destacar un poquito más cletodin, sobre todo cuando nos vamos más allá de los 5 macollos, ahí cletodin se va a destacar sobre aloxifop y fluoxifop. Para ir cerrando lo que es el leucine, básicamente el leucine es una maleza que dijimos que es la que aparece más tardíamente en la primavera. Es tolerante a imidazoninonas, o sea, tengan en cuenta que si usan solamente una imidazoninona es muy probable que tengan escape de leucine, y va a ser, digamos, como lo hemos visto nosotros, que vimos excelentes controles de quinocloa con imacetapir solo, y veíamos que con el tiempo, a los 30, 40 días, lo que nos ensuciaba la parcela no era equinocloa, sino era leucine. Básicamente no es resistencia, o no hay resistencia a imidazoninona, sino que normalmente, por una cuestión natural, es una maleza tolerante a las imidazoninonas. Tiene una temperatura base a partir de la cual empieza a emerger de 13,6, eso explicaría un poco por qué emerge más tardíamente que el resto de las gramíneas. Y básicamente su emergencia, como decíamos también, se concentra fuertemente en lo que es noviembre, diciembre y enero. Y bueno, vemos, si lo comparamos por ejemplo con Digitaria, vemos que básicamente cuando vemos el control de Digitaria, la gran mayoría de las mezclas de activos que utilizamos la controlan muy bien, pero cuando nos vamos al control de leucine vamos a ver que cuando está una imidazoninona sola, pierde eficacia el herbicida residual, reitero, no porque haya resistencia, sino porque es una cuestión normal de la maleza que es tolerante a las imidazoninas. Y bueno, esto para que vean algunos ejemplos de control de lo que es esta maleza en post-emergencia de maíz. Y bueno, esto es lo que ya también mostró al principio Rubén, los resultados que tuvimos para el control de Leucine tristaquia en la zona de Gualeguaychú, con predecesor, que fue una alternativa también muy interesante, a las otras ya que tenemos en el mercado también. Para ir cerrando, ya me quedan unos 3 minutos de presentación. Básicamente tenemos que tener en cuenta algunas características interesantes los herbicidas, características toxicológicas, físico-químicas y ambientales. Una de ellas es el KOC. El KOC me explica la absorción del activo a las partículas del suelo, arcilla, materia orgánica. Si tiene un KOC alto, me indica que gran parte de ese activo se va a adherir a la arcilla o la materia orgánica. Si es bajo, me indica que gran parte de ese activo no se va a adherir, sino que va a permanecer en la solución del suelo. Por lo tanto, si tengo un alto KOC, hay mayor retención del herbicida y menor residualidad. Para que el herbicida tenga acción sobre las malezas, tiene que estar en la solución del suelo, no adherido a la partícula, a la materia orgánica o a la arcilla del suelo. Solubilidad. Básicamente es que cuando tenemos una solubilidad mayor a 100 miligramos por litro, indica primero una alta solubilidad y una alta tendencia a lixiviar. Por lo tanto, si un herbicida
tiene un bajo KOC, o sea, una baja capacidad de quedar retenido a las partículas del suelo, y encima una alta solubilidad, tiene un muy alto riesgo de ser lixiviable. Y si ese herbicida tiene impacto a nivel ambiental, por ejemplo, un ejemplo clásico es la atrazina. Es un herbicida que es bastante soluble en agua y queda poco adherido al complejo intercambio, o sea arcilla, materia orgánica. Y hay muchos trabajos que dicen que tiene impacto ambiental, inclusive a nivel de salud humana, con lo cual es importante tener en cuenta este aspecto. Y el índice de Gus, que básicamente me dice que cuando este índice es mayor a 2,8 me dice que el herbicida es lixiviable, cuando está entre 1,8 o 2,8 me dice que es de transición, y cuando es de menor a 1,8 me dice que es un herbicida no lixiviable. Entonces, cuando uno hace una combinación de herbicidas, de residuales, siempre tiene que tener en cuenta de colocar un herbicida que sea soluble en agua y que tenga un bajo KOC, que quede poco adherido a la materia orgánica, ya sea de cobertura o de suelo, de manera tal que si vienen escasas precipitaciones, con 20 milímetros luego de la aplicación se incorpore. Pero a su vez tengo que acompañarlo de otro herbicida que tenga un alto KOC y una baja solubilidad. De manera tal que si me vienen, por el contrario, en lugar de faltarme agua, me vienen en un exceso de precipitaciones, un año niño, por ejemplo, ese herbicida permanezca en los primeros 3-4 centímetros de suelo y, digamos, no se solubilice ni se lixivíe. Entonces, que permanezca haciendo su función de residual. Eso es una mezcla, eso a la hora de hacer una mezcla es muy interesante tener en cuenta esos aspectos. Es lo que vemos, por ejemplo, en esta mezcla de herbicida de la cual estamos viendo la presentación hoy, es la mezcla de fluoxacin con las imidazolinonas o con las triazolpirimidina, diclosulam e imazepir son herbicidas solubles en agua y en general que quedan poco retenidos, acompañado de un herbicida como fluoxacin que tiene una baja solubilidad y un alto KOC. Entonces me protege de las alternativas climáticas que pueda tener durante el año. Si tengo un año muy lluvioso, el fluoxacin va a quedar, va a permanecer, y por el contrario, si viene un año seco, con 20 milímetros ya lo que es diclosulam y imazepir se van a incorporar, y bueno, van a también cumplir su función como herbicida. Así que bueno, con esto termino y agradezco mucho la atención prestada. Muchas gracias. Excelente, Marcelo. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a ustedes. Bueno, la verdad que muy claros los conceptos, muy interesante repasar todos estos temas por un especialista con toda la trayectoria de Marcelo. Da gusto escucharlo, siempre hay que tomarse unos minutos alguna vez en la semana para rememorar todas estas cuestiones. Así que muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por la atención. Gracias nuevamente, Marcelo. A todos los que todavía siguen online, les recordamos que tienen un espacio de preguntas debajo. Vamos a abrir a preguntas ahora. Se sumó justo Dardo Lizarra, que es nuestro gerente general de DB Argentina, así que también va a estar como panelista en caso de que quieran hacerle preguntas a él también. Rubén, en este caso nos consultan sobre el manejo de predecesor, ¿cuál es la propuesta para sacarle mayor provecho? Bien, bueno, está buena la pregunta porque viene bien a modo de repaso. Un poco lo que mencionaba, aplicar en primer lugar con un nivel de cobertura que no sea elevado, o sea, en cuanto a maleza verde, ¿no? Deberíamos eliminar y llegar al momento de aplicación de predecesor con un nivel de cobertura de un 15% de maleza verde o viva, alrededor de 15%. Bueno, hay cierta flexibilidad, pero es un parámetro que nos gusta tomar en cuenta como para que se preste atención a eso y efectivamente el producto no quede retenido en área verde y llegue la mayor cantidad posible al suelo. Posteriormente, si uno pudiera manejar el tema de la lluvia o pudiera preverlo, siempre es mejor aplicar un preemergente, un residual de estas características antes de una lluvia. Dentro de los 10-12 días después de la aplicación, si ocurre una lluvia de 20 milímetros, se va a incorporar perfectamente y va a cumplir su función perfectamente. Eso es válido para todos los residuales, pero es interesante remarcarlo porque si uno aplica y tiene un pronóstico de ausencia de lluvia por 15 o 20 días
no va a cumplir su función porque no se va a incorporar al suelo, ¿no? Ese es otro aspecto también importante a tener en cuenta. Buenísimo, Rubén. Antes que se terminen de ir todos, les recordamos que este video va a estar online desde nuestro canal de YouTube, desde DBA Argentina, y seguramente les enviemos un mail en caso de que tengan consultas. En el chat volvieron a escribir, así que para las dudas que quedaron pendientes lo vamos a poder subir. Y esta pregunta un poco en realidad va para los dos. Se mencionó en la conferencia sobre persistencia del producto, existe un comportamiento diferencial entre malezas, ¿en cuál de ellas el producto expresa mejor característica? Bueno, la voy a tomar yo, pues después obviamente Marcelo agrega lo que quiera, pero yo el diferencial que veo es en gramíneas, ¿no? Tomando los grandes grupos, vemos residualidades impactantes, digamos, por ejemplo, en el caso de Urocloa, en el caso de Equinocloa. Ahí es donde vemos el diferencial muy marcado contra los productos o las mezclas más habitualmente utilizadas. Sí, yo concuerdo. Creo que el fuerte es sobre todo el control de gramíneas. También en hoja ancha lo que es rama negra también y lo que es Amaranthus. Es interesante. Quizás en Amaranthus está descansando solamente en lo que es Flumexacin, pero me va a ofrecer un control interesante. Sí, digamos, recordar, digamos, como vimos a lo largo de las dos presentaciones, el tema de resistencia. Estamos hablando de dos herbicidas que tienen ALS, con lo cual, si tomo la decisión seguramente de posicionarlo en el barbecho corto para el cultivo de soja, en el barbecho largo no usar en lo posible inhibidores de la ALS por una cuestión de, obviamente, de disminuir la presión de selección sobre todo sobre las ALS puntualmente. Esa sería la recomendación que yo utilizaría. Y después, me parece también interesante el tema de los milimetrajes que citaste, Rubén, y tener en cuenta que con ese milimetraje también serviría para vencer una cobertura de 5.000 kilos, por ejemplo, un cultivo de cobertura que me deje unos 5.000 kilos, con ese milimetraje también sería suficiente para que el herbicida llegue a la superficie del suelo. Buenísimo. Perfecto. Y contamos con una última pregunta que dice, ¿es muy común la mezcla de productos? ¿Se han hecho testeos con glifosato y paraquat? Sí, muchas gracias. Sí, lo hemos chequeado con paraquats, glifosatos y con Weizen inclusive, que es nuestro 4D microemulsión, y la compatibilidad es muy buena. O sea que por eso está la opción, si en el momento que van a aplicar predecesor quieren aplicar en la misma mezcla de tanque junto con paraquat para hacer un quemado final de alguna maleza que no hayan podido controlar en la aplicación previa, es perfectamente posible. Buenísimo. Y con eso creo que cerramos. Tenemos una última. ¿Llegaron a medir fito en lotes que vienen de barbecho con finese y después predecesor antes de soja? A ver, digamos, lo que hay que evitar a toda costa es la acumulación de ALS, independientemente de la marca o del activo o de la molécula de que se trate. Digamos, como mencionó Marcelo, es un aspecto que, que hay que mirar. O sea, cuando uno toma la decisión de ir a un producto con ALS en preemergencia, por ejemplo, de un cultivo de soja, como puede ser predecesor, uno debería haber hecho una planificación donde evite usar ALS, por ejemplo, en el barbecho largo, en la aplicación de otoño, inclusive tener un historial del lote, ¿no? Siempre es recomendable rotar modos de acción para no sobrecargar, digamos, los perfiles y sobre todo en el caso de ALS, a lo largo de los años. No sé si querés agregar algo, Marcelo. No, coincido con tu apreciación, digamos, el tema de las ALS es algo que requiere de planificación. Entonces, si más o menos lo que decía yo antes, o sea, si lo vas a usar en el barbecho corto para el cultivo de soja, que es, me parece, el muy fuerte por el hecho del espectro de control de gramíneas y también que ofrece control de Amaranthus, en el barbecho largo, evitar el uso de ALS por el tema de acumulación, sobre todo de presión de selección. Quizás
por lo que es diclosulano y imazepir, no juegan tanto los pHs. Es otro aspecto importante a tener en cuenta a la hora de usar ALS. Si tenemos pHs alcalinos en el suelo, las ALS, sobre todo sulfonilureas, se incrementa la residualidad. En cambio, en pHs alcalinos para diclosulano y imazepir, en pHs alcalinos realmente disminuye la residualidad, con lo cual no habría problema. Pero es una aclaración, sobre todo, me parece el fuerte es hacer hincapié en la planificación y no usar ALS en el barbecho largo por una cuestión de evitar la presión de selección, ¿no? Bueno, excelente. Ahí ya cerramos el espacio de preguntas, así que una vez más agradecerle a Marcelo por acompañarnos como orador invitado y a todos los que estuvieron. Ya cumplimos 1 hora y media, así que una vez más agradecerles a todos por participar y les recordamos nuevamente que vamos a volver a subirlo a nuestro canal de YouTube desde DB Argentina, así que con esto ya cerramos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno. Gracias por la atención. Un placer haber estado acá. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, y gracias a todos los que participaron. Un saludo grande.